Jeff, Anthony, bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, señor. Buenos días, Anthony. Un gusto saludarles después de un merecido descanso, ya relajados y contentos. Vamos a continuar, ¿verdad?, con el proceso de retomar nuestras clases, nuestros temas. En este caso, vamos a continuar con nuestra actividad. Habíamos hablado dentro de lo que era, ¿verdad?, del desarrollo económico, mencionamos algunos presidentes y se mencionaba, ¿verdad?, en resumen, una forma de retroceso en cuanto al desarrollo económico, a la influencia que se tuvo de algunas instituciones, ¿verdad?, internacionales dentro de nuestro país, de cómo se dio ese proceso. Pero también vamos a seguir observando, ¿verdad?, algunos otros acontecimientos históricos dentro de lo que fue, en este caso, a nivel mundial. Con ello, entonces, nosotros avanzamos y vamos a hablar sobre la Guerra Fría. Este proceso, o el término, perdón, de Guerra Fría, pues siempre lo vamos a escuchar. A veces lo vamos a tener que contextualizar en un momento determinado que se dio acá en forma interna en Guatemala y también vamos a recordar aquella parte, ¿verdad?, de Guerra Fría a nivel mundial. Con esta parte de la cual nosotros estamos hablando en cuanto a Guerra Fría, se establece que en 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. Al inicio, se recuerda que hablamos de la primera, de cómo se desarrolló, cómo fue ese proceso tan feo, ¿verdad? En algún momento les hacía ver o mención de que nosotros tenemos que optar, ¿verdad? Prácticamente por un bando. A eso se refiere esa parte, ¿verdad? De conflictos. ¿En qué posición usted se encuentra? ¿A quién usted va a apoyar o cómo se va a establecer en algún momento? Acá entonces nos va a hablar sobre las consecuencias que esta trajo consigo, de cómo también se fue desarrollando. Y para la segunda se establece entonces que las consecuencias fueron, además de un holocausto de la población judía y las secuelas de la muerte, ¿verdad?, de la población japonesa, se tiene un declive en cuanto a los países de Alemania, Italia y Japón, así como el surgimiento de dos potencias que fueron Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Soviéticas, ¿verdad? En este caso, si recordamos otra vez aquella parte de la Primera Guerra Mundial, se estableció, ¿verdad?, la unión de ciertos países que hicieron ese potencial de lo que se establece, ¿verdad?, en esta segunda como tal. Acá entonces, en su momento también vimos la parte del término de holocausto, ¿verdad? Que fue la eliminación de las personas específicamente judías. Tenían algunos rasgos, algunas situaciones y sumado a ello también se tenía, por ejemplo, en relación a lo que era, ¿verdad?, de las personas cristianas como tal, fue un perseguimiento que se tuvo y ya habíamos visto, ¿verdad?, quiénes eran los personajes como Stanley, lo que fue Hitler, lo que comenzaba a ser, ¿verdad?, el inicio de ese proceso. Acá entonces nos muestra y nos dice que Berlín, capital de Alemania, quedó dividida en dos partes bajo un control que se estableció, la parte o la mitad rusa y la otra parte el dominio inglés, es decir, estadounidense. Este ejército alemán del cual se construyó un muro que dividió la ciudad en dos, y aquí viene, ¿verdad?, esa parte representativa que yo les voy a mencionar. Disculpen. Entonces les decía, esta parte dividida entre lo que fue los rusos y los estadounidenses hacen que la ciudad tenga
así un muro perimetral, ¿verdad? Dividido, al cual le llamaron el muro de Berlín. En el cual este mundo, dice, o el mundo se dividió en dos bloques económicos entre capitalismo y socialismo. Esta competencia se conoce como la Guerra Fría. Los países se separaron por la llamada Cortina de Hierro en el marco de un conflicto que inicia en 1945 y concluye en 1989. Vean cuántos años duró, ¿verdad? Esta situación. En este caso, vamos a establecer primero la división que se tuvo al inicio, ¿verdad?, del país como tal. Luego la división a nivel mundial, porque vuelvo a retomar aquella fase en donde en algún momento pues se tiene que establecer, optar por alguno de los bandos específicamente. Algún grupo tiene que pertenecer cuando hablamos de una cortina de hierro, porque es definitivamente a través de las armas esa división. Usted está en derecha, está en izquierda, usted está en el grupo blanco, en el grupo negro, o sea, hay una división completamente. Y en esa división específicamente, al estar usted, tiene que estar en oposición al otro como tal. Acá entonces nos dice, este sistema fue llamado bipolar por la manera en que quedaron divididos los países después de la Segunda Guerra Mundial. Esta división se fundamentó en la forma de la organización política, económica, social y cultural. Acá es cuando nosotros vamos a empezar a observar también que existen, ¿verdad?, las adaptaciones o las aculturaciones, porque en algún momento pues se tiene que adaptar hacia otro sistema económico, hacia otro sistema político, aunque ustedes en algún momento, ¿verdad?, dirían, bueno, pero ¿cómo viene a influenciar a Guatemala? En muchas formas y en muchas maneras, aunque nosotros ya vemos aquí al planeta como tal, ¿verdad?, dividido en dos. Por un lado, Estados Unidos representó al bloque capitalista y por el otro, la Unión Soviética al bloque socialista como tal. Estados Unidos se fortaleció como una potencia industrial, realizó alianzas con otros países y estableció bases militares en diversas partes del mundo. Y nosotros siempre hemos visto, ¿verdad?, que en esa representación de la cual nosotros hablamos, pues es Estados Unidos quien ha tenido, ¿verdad?, esa parte de sobresalir económicamente, esa fase que se tiene de industrialización a un nivel máximo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo la NASA, ¿verdad?, ha experimentado tantas situaciones. Nosotros vemos cómo diversas cadenas de ensambladoras de vehículos, ¿verdad?, ha reproducido a gran escala y que ha provocado, ¿verdad?, un impacto económico grande. Y no dejemos pensar en la parte científica, tecnológica, médica, en la parte lingüística, en la parte pedagógica, etcétera. En todas las áreas o aspectos, pues siempre ha sobresalido. Por lo tanto, dice, Europa Occidental adoptó la influencia estadounidense, es decir, la capitalista. Los países de esta región reprimieron los movimientos de los obreros y los brotes revolucionarios. Inició la reconstrucción de sus economías con grandes inversiones y préstamos concedidos por los Estados Unidos. Y es que ahí es donde vemos por qué existe, ¿verdad?, una mancomunidad, porque en este caso, pues siempre se tiene, ¿verdad?, esa influencia o ese aporte económico de los Estados Unidos hacia otros países. Esos préstamos o esas inversiones que hace, ¿verdad?, este país hacia otros. Dice, la agricultura, las fábricas, los servicios se vieron afectados por la guerra, fueron reactivados en, en Europa Occidental, dependía económicamente de los Estados Unidos. Y pues acá podemos observar entonces, ¿verdad?, cómo se establece esa situación de dependencia de ciertos países a como tal. Por su parte, Rusia formó una unión de repúblicas socialistas o repúblicas soviéticas y compitió con la producción industrial de los Estados Unidos, al igual que este país hizo alianza con otros. Ya mencionaba yo en algún momento, ¿verdad?, que algunos tuvieron que optar por ciertos bandos
al igual que el país hizo, en este caso se fortaleció y también creó, ¿verdad?, una expansión de su poderío, es decir, el otro creció porque tuvo alianzas, este también, ¿verdad?, se va a expandir. Logró grandes progresos científicos y culturales. Por eso tal vez ustedes en algún momento han visto en algunas series o películas que siempre hay una competencia entre Rusia y Estados Unidos para ver quién llegaba primero a la luna, para ver quién llegaba primero a desarrollar ciertas situaciones, ¿verdad? Eso es lo que se ha tenido, miren, desde 1800 tantos, ¿verdad? Los movimientos obreros ocuparon el poder y lograron importantes avances en materia de seguridad social. El nombre, como tal, de Guerra Fría, se debe a que los dos bloques en conflicto nunca realizaron ataques directos entre sí. La contienda se basó, óigase muy bien, en la desconfianza, en las sospechas y el mal entendimiento entre las partes. Además, este concepto de cortina de hierro tan presente en el conflicto se derivó de la manera como Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, describió el aislamiento y la terminación de casi todo el contacto del occidente americano que Rusia estableció desde la parte oriental de Europa. En este caso, vamos a entender que si hay dos personas en lucha, en pugna, en molestia, en discordia, siempre va a tener desconfianza de la misma persona o de los que están alrededor de la persona. Y en algún momento usted no me dejará mentir que tal vez ha visto o ha percibido y dice usted, bueno, aquella persona me cae mal, ¿verdad? Pero está hablando con el fulanito. De plano fulanito y también está de acuerdo con él, ¿verdad? Están hablando mal de mí. Miren esa desconfianza que se va generando. Entonces esto, ¿verdad? Genera conflicto, lógicamente, y desconfianza dentro de ellos. Este conflicto influyó negativamente en los países pequeños y en pobreza. Y ya se imaginan, ¿verdad? ¿Quiénes están incluidos ahí? Entonces, llamados países del tercer mundo, la mayoría de latinoamericanos. En este caso se convirtieron en objetivos de los dos bloques durante la Guerra Fría. Hubieron campos de batalla entre ambas ideologías. ¿Y quiénes eran los chivos expiatorios? Los latinoamericanos definitivamente, ¿verdad? Por eso es que nosotros establecemos eh, esa división que se mantenía, ¿verdad? En aquel entonces. Hasta hoy en día todavía persiste, ¿verdad? Parte de esos rasgos de conflictos que se mantenían. Dice entonces, conflictos mundiales relacionados con esta Guerra Fría. El impacto de la Guerra Fría tuvo proporciones mundiales. Influyó en algunos conflictos como las guerras de Corea, de Vietnam y la Revolución Cubana. Y vean cómo trascendió, ¿verdad?, hacia otros países. En Corea, al final de la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea, como antigua posesión japonesa, fue ocupada por la Unión Soviética y Estados Unidos. Con un surgimiento de la Guerra Fría, se dividió en dos. La República Popular de Corea del Norte, bajo la protección de la Unión Soviética, ¿verdad? Es decir, Rusia, y la República de Corea del Sur, con un régimen autoritario y de tendencia anticomunista, respaldada por los Estados Unidos y la ONU. Y vea cómo entonces acá volvemos otra vez a manifestar esa parte divisible y que alguna optó, ¿verdad?, por algún bando, en este caso Corea del Norte, por la Unión Soviética y en este caso Corea del Sur por los Estados Unidos como tal. La línea divisoria de ambos territorios se estableció en un paralelo. Posteriormente, los intentos de unificar y los conflictos internos de Corea del Sur llevaron a las tropas de Corea del Norte a invadir a Corea del Sur. Esto, en este caso, Estados Unidos intervino con un ejército apoyando el Consejo de la Seguridad de la ONU, es decir, las tropas multinacionales de lo que fue la ONU repelieron a los narcocoreanos, perdón, norcoreanos y llegaron a ocupar Pyongyang, la capital norcoreana. Esto se da el 16 de octubre. Las tropas chinas, con el apoyo militar de los soviéticos, penetraron en Corea del Norte e hicieron retroceder al
ejército norteamericano. Y por eso, ya hablando de esta fase, es como nosotros vemos, ¿verdad? El conflicto que se mantiene entre las dos Coreas y vamos a ver cómo se genera, ¿verdad? Más aún esta guerra. El 4 de enero de 1951, las tropas comunistas retomaron Seúl, la capital surcoreana. Finalmente, después de los avances y retrocesos de los ejércitos, la guerra terminó con un armisticio, es decir, el cese de hostilidades. En 1953, a raíz de este suceso, fue creada un área amortiguamiento conocida como zona desmilitarizada, es decir, esta zona, este área iba a estar, ¿verdad? En un momento determinado en donde no podía ser este campo literal, ¿verdad? De batalla como tal. Con esta delimitación, Corea del Sur ganó alrededor de 3.880 kilómetros cuadrados del territorio. Además, ambas naciones acordaron no incrementar su poderío militar, es decir, no me voy a pasar de este límite ni el otro que está en conflicto conmigo, ¿verdad? Se va a pasar a este otro límite. O sea, ahí hay una división, por lo tanto, hasta ahí pueden llegar ambos. Acá nos dice, la guerra de Vietnam. Después de derrotar el ejército colonialista francés en 1954, se firmó un documento en Ginebra, mediante la cual Vietnam se dividió en dos zonas, una norte y otra sur. Luego llevaron a cabo elecciones de gobernantes. Aquí tenemos a Ho Chi Minh, líder comunista, obtuvo la victoria y se convirtió en el presidente de Vietnam del Norte, con su capital en Hanoi. Vietnam del Sur, apoyado por los Estados Unidos, se negó a celebrar elecciones. Los intentos de unificación de las dos zonas y el conflicto derivado, motivado por los Estados Unidos a intervenir en una guerra civil en lo que es Vietnam, ya es considerada una amenaza, ¿verdad?, de una expansión hacia la Unión Soviética. Otra vez. Se habían acordado que no iban a traspasar esos límites, ya uno había generado, ¿verdad? Una administración, el otro no daba, ¿verdad? Esa situación no sería, y aquí la imagen es muy puntual. Vean cómo nosotros podemos observar el norte, el sur, la división específica, aunque la franja aquí se puede observar muy corta, ¿verdad? La delimitación, sabemos que fue una extensión, ¿verdad? Grande, en donde no podía ni uno ni otro, ¿verdad? Traspasar. Sabemos que por influencia, en este caso, de los Estados Unidos, se mantiene, ¿verdad? Esa guerra, ese conflicto. Acá dice, Estados Unidos no logró derrotar a Vietnam y las tropas se retiraron en mayo de 1973. Pero en abril de 1972, los norvietnamitas, es decir, los del norte, apoyados por Rusia y China, expulsaron a las tropas del país extranjeras. Ante este avance de las tropas de Vietnam del Norte hacia el sur, en noviembre de 1972, el Consejo Presidencial estadounidense Henry Kissinger fue enviado a negociar secretamente con funcionarios de Vietnam del Norte. La paz se firmó entre ambos. La vida en el conflicto. Y dice, incontables civiles también perecieron y cerca de 10.000 millones de vietnamitas se convirtieron en refugiados. Un año después de finalizar la guerra, el país se unificó bajo un régimen socialista. Y aquí podemos observar esa parte de la cual la división, la unificación del mismo, pero lamentablemente existió siempre esa situación. Está bien, existió esa división por mucho tiempo. No vamos a perder de vista ciertas situaciones. Todo conflicto siempre es generado por un recurso económico. El que tiene el poder quiere acrecentarlo, el que no lo tiene quiere obtenerlo, el que ya lo tuvo, ¿verdad? Quiere mantenerlo y el que no lo tiene quiere obtenerlo. Esto siempre se va a mantener de esa forma. Y el que tiene más, pues lógicamente va a querer más, ¿verdad? El que tiene menos quiere más. Eso siempre va a ser así. Esa es una lucha, una pugna de poderes y que lamentablemente
cuando se establecen en situaciones de guerras como tal, pues siempre vas a destacar, ¿verdad? Aquellas personas que posean pues los armamentos más novedosos o que tengan, ¿verdad? Una mayor influencia. Por eso en algún momento, tal vez ustedes han escuchado en chiste, ¿verdad? O en los memes que dicen, mejor declarémosle la guerra, ¿verdad? A los Estados Unidos. Ya se imaginan, nosotros una bomba y exterminados por completo todos, ¿verdad? No hay que más destacar en esa fase. Al inicio hablábamos que la situación de poder establecer, ¿verdad? La influencia de estos dos elementos de Estados Unidos y de Rusia generaron esos conflictos y esos movimientos. El primero, ya hablamos, ¿verdad? De entre la guerra de Vietnam, entre lo que fue Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora hablamos de un segundo momento. Este segundo momento se establece la Revolución Cubana. Y para este entonces aparece un personaje muy importante que fue Fidel Castro, acompañado, ¿verdad?, de su hermano Raúl Castro. Y tenemos también otro personaje que usted en algún momento tal vez lo ha escuchado también, ¿verdad? Que es Ernesto, el Che Guevara. Fueron los líderes de la Revolución Cubana que derrocaron al dictador Fulgencio Batista, quien gobernó la isla en dos periodos establecidos entre 1940 a 1944 y el segundo que fue entre 1952 y 1959. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entró triunfante a La Habana y aclamado, ¿verdad?, por casi toda la población. A partir de ese entonces comienza un gobierno más largo de la historia, encabezado por una revolución que era eminentemente socialista. Y ahí es donde empieza, ¿verdad?, aquel segundo proceso. Ya habíamos hablado del primero, ahora vamos a mencionar a este segundo. Y este segundo se da, ¿verdad?, en Cuba como tal. Aquí vamos a destacar que estos tres personajes pues fueron, ¿verdad?, grandes revolucionarios que buscaban cambios, pero ellos ya no están hablando de un capitalismo, están hablando de un socialismo específicamente, que más adelante ustedes, conforme vayan descubriendo también y ampliando parte de la historia, se van a dar cuenta que lejos de seguir observando, ¿verdad? Ese comunismo o ese socialismo, pues ya no es solamente, ¿verdad? Una situación equitativa, sino se mantiene solamente una hegemonía disfrazada como tal, ¿verdad? De un sistema socialista. Ahí entonces podemos observar estos cambios que se pueden ir dando dentro de la historia. Les decía, influencias que vienen a generar, ¿verdad?, repercusión en nuestro país como tal. Por eso es que nosotros le damos relevancia a todos los acontecimientos internacionales, porque siempre van a manifestar, ¿verdad?, una situación que ha incidido, ¿verdad?, en las decisiones, en los conflictos también, ¿verdad?, de nuestro propio país, de forma externa, de forma internacional y de forma interna como tal. Acá entonces dice, esta revolución alteró el panorama político continental. Los revolucionarios cubanos deseaban cambios acelerados que los llevaran hacia el socialismo. Encontraron por primera vez un camino seguro y fijo que pareciera fácil de allanar. Tanto Castro como Guevara despertaron admiración y simpatía en total de la juventud latinoamericana. Su ideología se oponía a las dictaduras y a los gobiernos derechistas en varios países y querían transformar el rumbo del mundo. El Che Guevara, médico argentino radicado en Cuba, viajó hacia el continente sudamericano, se estableció en Bolivia para fomentar las revoluciones en los países de esa región y derrotar a los militares y a los que eran considerados explotadores. Durante el proceso fue capturado y ejecutado en 1967 por el ejército boliviano en La Paz. Acá entonces, ¿verdad? Nos menciona cómo fue el trayecto, el pensamiento que tenían estos tres personajes y cómo ellos querían visualizar, ¿verdad? La vida del ser humano a través de eliminar la explotación, vivir todos, ¿verdad? En una situación establecida y equitativa
cuestión contraria, ¿verdad?, al capitalismo, que solamente debe de existir una inversión y un crecimiento de aquel que pueda sobresalir. Entonces ahí vemos esas situaciones, por eso les mencionaba, influencias, y dice que fue continental, ¿verdad? No es que fue solamente en este área, sino fue a nivel mundial la representación que se tuvo de ellos. Muy bien. Entonces, por favor, vamos a quedarnos hasta aquí. Ya observamos lo que fue eh, el término de Guerra Fría, cómo surge este término, en qué momento se establece de la historia, ¿verdad? En un proceso de una Segunda Guerra Mundial. Tenemos también o tomamos en cuenta en este caso cuándo se dividen el país ruso, cómo se vienen a generar dos bandos específicamente, de los cuales les manifestaba que hasta hoy en día, ¿verdad? Tienen ciertos conflictos y ciertas situaciones, porque vamos a llamarle como tal Guerra Fría, porque se establece una cortina de hierro, porque se establece, ¿verdad?, ya unos sistemas o regímenes para poder desarrollar. Cuando hablamos nosotros de la división, ¿verdad?, de Corea del Sur, Corea del Norte, la unificación del mismo después de un proceso, la guerra de Vietnam, la revolución cubana y los tres personajes importantes que tenemos dentro de esta manifestación. Así que dentro de lo que es las actividades a desarrollar de esta semana, entonces comprenden lo que son la página 150, 151, la 52, avanzando a la 53, 54, 55 y las actividades que comprenden 56 y 57. Eso es lo que tenemos comprendido para esta semana como tal. Entonces ya avanzamos, ¿verdad? Algunas de nuestras fases, dentro de las cuales en esta recapitulación que hacía son acontecimientos importantes que se han manifestado en épocas pasadas, pero que todavía siguen manteniendo, ¿verdad?, una influencia dentro de los sistemas de muchos países. Y por eso es de que en algún momento tal vez ha visto, ¿verdad?, en playeras, en emblemas, la fotografía de Fidel Castro o de Che Guevara. Y fueron ellos, ¿verdad?, los primeros pioneros en dar esa situación de revolución para que existiera un cambio equitativo, un cambio socialista, ¿verdad? Donde todos fueran dueños de todo, en donde todos tuvieran un acceso, ¿verdad?, equitativo, no como hoy en día, ¿verdad? O sea, si usted tiene dinero, pues puede acceder a la salud, y si no la tiene, pues lamentablemente no, ¿verdad? Entonces, estas situaciones eran las que buscaban esa equidad en estos tres personajes como tal. Les decía, me voy a quedar hasta acá. Puede comenzar, por favor, a desarrollar ya su resumen, tomando en cuenta, ¿verdad?, las primeras ideas de las cuales ya yo mencioné. Si usted tiene alguna duda, pues puede hacérmelo saber. Y si no, pues le dejo el tiempo para que pueda trabajar. Me indican, por favor. Muy bien, trabajemos entonces, por favor, chicos. Pueden avanzar con su resumen.
Muy bien, jóvenes, que tengan una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Feliz día para todos. Adiós, Miss, nos vemos. Nos vemos, Sua.